Bueno, ¿qué está pasando? No sé si los neumáticos está dentro del sector de autopartes. Sí, Sí. sí. Bueno, creo que lo de hoy es una noticia muy triste. Cada vez que cierra una empresa, cada vez que una empresa despide gente, por supuesto, es una suma de tristezas, pero por lo que simboliza FATE, por la dimensión que tiene, creo que es, bueno, particularmente es una noticia muy triste. De todas maneras, no es una cuestión aislada. El sector viene de una decadencia muy marcada. En los últimos 15 años, 50 empresas autopartistas cerraron con diferentes administraciones. El proceso se mantuvo más o menos parecido. Y me parece que la noticia de hoy, de alguna manera, lo que marca es que muchas empresas pueden estar al borde en donde un par de gotas de agua las haga dar vuelta con respecto al estado en el que están actualmente, intentando aguantar la situación, y en la expectativa en donde se puedan empezar a ver resultados con respecto a las medidas más estructurales que hacen a la competitividad verdadera. Pero hay una cuestión de timing que es muy difícil por ir para las empresas poder mantenerlo. A ver, la semana pasada estuvo acá Martín Suppi del grupo Stellantis, decía que todo el complejo automotor, autopartista, concesionarias, no sé si dijo 500.000, 600.000 personas, dijo que era un complejo muy importante. Sí, depende Sí. cómo lo midas. Hay parte de esos 500.000 igual existiría sin industria, porque todo lo que es el sector comercial, claro, etcétera. Pero todo lo que es la actividad industrial directa están entre los 100.000, 120.000 personas. Bueno, y en las autopartes, ¿qué tipo de empresas hay? Pymes, fundamentalmente, en autopartes. Mayoritariamente pymes, Sí. pero hay una gran... Bueno, FATE era una empresa grande, digamos. Sí, ¿no? pero hay muchas... es un sector muy heterogéneo en cuanto al tamaño de las empresas. Tenemos empresas de 20 empleados, empresas de 2.000 empleados, empresas locales y empresas de capital extranjero. Y después hay dos grandes negocios dentro del sector. Uno es la provisión a terminales, que es lo que más mueve y lo que más actividad genera, y después todo lo que es el mercado de reposición. Argentina tiene un parque de vehículos de 15 millones que hay que mantenerlos en movimiento, y eso demanda muchas piezas. Bueno, ¿y qué está pasando, digamos? Primero, para cerrar el tema neumáticos, ¿no? Me decían, bueno, se cerró FATE, ojo con las otras dos grandes empresas, con Bridgestone y con Pirelli, que son multinacionales, tienen el comercio intrafirma y demás, pero me decían que el tema de los neumáticos chinos, bueno, es cada vez más difundido, digamos. Argentina ha importado fuerte auto, no solamente por los autos de estos 50.000 eléctricos chinos, sino también importa de Brasil, importa de México y demás. ¿Esto es así? Digamos, ¿vienen cada vez más productos importados, en este caso neumáticos? Es así, y lo podríamos generalizar a prácticamente cualquier tipo de autoparte. Sí. Y no solamente a las autopartes de mercado de reposición, donde se empezó a ver primero este fenómeno, sino también en lo que es la fabricación de vehículos. De hecho, dos de los últimos proyectos que se anunciaron son de empresas radicadas localmente, pero se va a hacer un ensamblado basado en plataformas chinas, con lo cual también llegó a la producción de vehículos la incidencia fuerte de China, ¿no? Yo ando mucho, ¿no?, por la zona norte, el acceso norte, el corredor, sobre todo cuando uno agarra después la ruta 9, ¿no? La que va a Rosario, que ahí hay sobre todo, bueno, en Henry Ford y ruta 9, que está Ford, está Volkswagen, y hay muchas autopartistas. Había algunas, claro, SFK era una SKF en Tortuguitas. SKF ahí en Tortuguitas. Hay varias ¿no?, que se han retirado, multinacionales en ese caso, ¿no? Sí, bueno, está dentro de este proceso que te comentaba, de las 50 en los últimos 12, 15 años. Algunas fueron más trascendentes que otras por el tamaño o porque eran empresas multinacionales, pero hay muchas que no han trascendido, pero fueron 50, bueno, en realidad un poco más de 50, que forma parte de un proceso de caída persistente y casi sin pausa de lo que es el sector desde lo estructural. O sea, esta es una actividad dentro, digamos, toda la actividad automotriz depende más de las exportaciones que del mercado interno. O sea, nosotros dependemos más de cuántos autos vendemos en Brasil
¿Qué es lo que pasa con el mercado interno? Por supuesto que tiene su incidencia relevante, pero dependemos más de las exportaciones. Al depender más de las exportaciones, hace que el factor competitividad sea muchísimo más sensible que para el promedio del general. Eso es lo que decía Supi, que están con un problema con las exportaciones, digamos, ¿no? Con la competitividad en este momento, por eso están reclamando baja de impuestos también, pues hay retenciones a la exportación y otros impuestos. Sí, son varias cuestiones. Hay, por supuesto, la cuestión impositiva y la exportación de impuestos es algo tremendo. Un vehículo sigue pagando un derecho de exportación todavía, lo cual es inconcebible. Después hay otros impuestos que se exportan y después gran parte del autopartismo también rige su esquema laboral con convenios del 75, ¿no? Eso también, a la hora... Estamos hablando de cómo captar inversiones para vehículos eléctricos, híbridos, autónomos, etcétera, y a la hora de organizar el trabajo dentro de la fábrica, el reglamento data del año 75. Bueno, todo eso hace a la competitividad. Pero también la competitividad depende mucho de contra quién nos comparemos, ¿no? O sea, una cosa es compararse con Brasil, con México, Estados Unidos o la Unión Europea, que ahí, haciendo las cosas que se están haciendo, creo que podemos ir a un esquema de que gane el mejor. Ahora, diferente es China, ¿no? China es otra historia, los precios no son transparentes, no surgen de la libertad entre la oferta y la demanda, no hay una estructura de costos. Entonces, si empezamos a poner como comparación, como aspiracional, los precios chinos, bueno, creo que ahí vamos a ir a un lugar muy complicado. ¿Usted de qué sector viene o de qué empresa? Yo soy presidente ejecutivo de la asociación. Sí. Es el gerente de la asociación. Y para que la gente entienda, entonces, entre los autopartistas, que hay empresas del plástico, empresas... Tenés rubro plástico, metalmecánica, metalúrgico, químico, textil, vidrio, electrónica, caucho. O sea, te podés imaginar casi todos los sectores industriales metidos dentro de un vehículo. ¿Y ustedes tienen la impresión de que el gobierno, en su modelo, ¿no? En su modelo económico, quiere que esas cosas se hagan en Argentina? Yo creo que sí. Creo que no tienen en su cabeza así una idea predefinida de que quieren que ciertas cosas se dejen de producir en Argentina. Lo que pasa es que creo que las diferencias principales pasan por las condiciones que requiere el sector productivo y sobre todo el timing. Mira, si me dejan usar un ejemplo de un socio, una empresa que exporta gran parte de la producción, están en San Francisco, Córdoba. Y está viendo que su actividad exportadora está cada vez más complicada. Y él ponía un ejemplo que dice, mira, años atrás resulta que estábamos en una situación en donde algunos pocos vivos, dice él, cazaban en el zoológico, y ahora pasamos a una situación en donde te desnudan, te dan un tenedor mocho y te meten en la jaula con los leones. Y te dicen, quédate tranquilo, vos aguantá, que yo de a poco te voy dando un casco, chaleco antibala, un látigo, ¿sí? Pero el tema es, ¿cuánto aguanto? Y creo que estamos un poco en esa situación. Está bien la metáfora. Ahora, yo tengo la impresión, y está bien, y lo que está planteando es un poquito la secuencia. Bueno, si quieren un modelo de apertura, ¿cómo se hace esa secuencia? Ahora, yo vi el otro día un tuit de Federico Sturzenegger en el cual él fundamentaba desde el punto de vista teórico, que puede ser discutible, porque de hecho nosotros lo discutimos acá con otros papers en Estados Unidos. Él decía que no hay que nivelar la cancha para después abrir y competir, como dice la Unión Industrial Argentina, sino que hay que abrir ya al mismo tiempo de que se va nivelando la cancha, pero que no se puede esperar a nivelar la cancha, porque la eficiencia se va a dar a la fuerza. Sí, en el proceso. Bueno, por supuesto que es una discusión interesante, que no todos piensan igual. Es más, yo creo que el gobierno hoy festeja que haya neumáticos más baratos. Obviamente ahora tiene un problema político, por eso sale el secretario de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria, a hacer todo el gesto, en medio de la reforma laboral. Con un paro encima. Con un paro, la condición, pero que en el fondo dice, bueno, la verdad que, no sé, ¿cuántas terminales hay en la Argentina? ¿9? 10. 10 terminales en este mercado, para que los autos sean caros, o para que los autopartistas me estén haciendo productos que puedan hacerse más barato en China o en sudeste asiático, o donde sea,
Y bueno, ahí, prefiero que la gente ahorre su dinero y que gaste en otra cosa, no en autos. Son discusiones que, por supuesto, cada postura es válida. Ahora, hay un ejercicio que una terminal lo puso como ejemplo. Trae un auto importado, no se fabrica acá, importado. Comparado con el mismo auto importado en Chile. Acá más caro. ¿Por qué? Por la presión impositiva. Entonces, tenemos que comparar. Creo que uno de los grandes inconvenientes es que no estamos comparando manzanas con manzanas y peras con peras, y de ahí aparecen un montón de razonamientos basados en premisas falsas, con lo cual las conclusiones creo que son falsas. Vemos qué hace Estados Unidos con China, qué hace Canadá, qué hace México, qué hace la Unión Europea. ¿Qué tenemos nosotros de poderosos comparado con esos países que nos lleve a no tener que hacer nada? Si esos países, con todo el poderío que tienen, están tomando medidas pragmáticas, me parece que nosotros, que nos alineamos en un montón de aspectos con esos países, deberíamos también seguirlos en esos aspectos, ¿no? Juan, te pregunto concretamente por la reforma laboral. Sí. En el día de ayer o anteayer, Luis Caputo, el ministro de Economía, hizo un tuit y ahí habló de que está bajando importante las cargas patronales en un 85% y que eso no lo veía que nadie esté festejando, ninguna cámara empresaria esté festejando ese dato que vendría con la aprobación de la reforma laboral. ¿Cómo analizás primero esa reforma laboral? Pero me hiciste acordar, busquemos el tuit ese de Caputo, que creo que eso es lo que refleja un poco lo que está pasando en algunos sectores. Porque Caputo dice, pero ¿cómo no me reconocen? Sí. ¿Cómo no? Ninguna cámara festeja. No festejan que les vamos a bajar, él dice 85% los aportes patronales para nuevas contrataciones, para el nuevo empleo. Exacto. Y me parece que muchos empresarios obviamente aplauden eso o el nuevo régimen del fondo del FAL y demás. Para despidos. Pero dicen hoy la preocupación, porque FATE no es que esperó a la reforma laboral para ver si se ahorra algún porcentaje en indemnizaciones. Bajó la persiana porque no está viendo horizonte. Me parece, ¿no? Sí. Entonces, es raro porque el ministro dice, pero ¿por qué no me aplauden? Estoy haciendo las cosas por ustedes. Yo creo que todas las cámaras empresarias, salvo alguna excepción, hicieron muy buenos comentarios con respecto a la reforma. Después por ahí no se refirieron puntualmente a una cuestión u otra, pero en general todo el sector productivo le ha dado la bienvenida a este proyecto. Nosotros particularmente lo hemos hecho. Es más, hasta hemos remarcado algunas cuestiones que nos hubiera gustado que permanecieran en el proyecto, como por ejemplo cuestiones que encarecen los costos laborales sin tener impacto en el salario. Todo lo que esté vinculado con las contribuciones compulsivas. Sindicales, por ejemplo. Sindicales y empresarias, porque hay algunas cámaras que muy, no tan explícitamente y no tan conocidas como en el caso de los sindicatos, también pretenden algunas cuotas solidarias y que en realidad fueron las cámaras que se opusieron en su momento a algunas cuestiones que estaban en el proyecto original. Pero en general, la mayor, todo el sector empresario apoya este proyecto y es muy necesario. ¿Y piensan que va a tener un efecto de que las empresas capten, consideren la decisión de contratar más personal? ¿O lo ven que eso es un proceso que tiene que ver más con la macro, con la economía y no tanto con esta reforma puntualmente? Bueno, un poco lo que decía Maxi, que es condición necesaria pero no suficiente. Vos podés tener un esquema laboral súper moderno, flexible, al mejor nivel del mundo, pero si el nivel de actividad está bajo, no va a ser suficiente para mejorar las cuestiones del empleo, ¿no? Le hago la última. Ahí está Caputo. Esto es casi lo más importante de la ley. Le bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja nada. No salgo de mi asombro. Bueno, lo que se va a enojar, cuando hoy vea el comunicado de la UIA con quien se reunió la semana pasada, en muy buenos términos tengo entendido, con Rapalini, con Rodríguez Pero y Graciano.
pero donde le plantearon, digamos, una agenda, ¿no? Una agenda industrial. A mí me llama la atención, insisto, creo que el gobierno no termina de definir qué es lo que quiere en términos de industria. Yo tengo en claro que quiere el gobierno en términos de industria, porque Milei se lo dice a todo el mundo, y el que lo quiera ver, que no lo vea. Si algo no es Milei, en ese sentido, es totalmente transparente, no es que te dice una cosa, no es que te dice la revolución productiva y después te hace el plan Bungibor, no. Él dice, yo vengo a ordenar la macro. No me pidan políticas sectoriales, porque eso, más allá del dogma ideológico y demás, no es lo mío. Y el mercado acomodará. El mercado asignará los recursos y habrá que ver si sobreviven los autopartistas, FATE, la industria automotriz. Yo voy a ordenar la macro. Yo creo que hay toda una discusión de cómo ordenar la macro, pero eso es lo que tiene Milei en la cabeza en términos de asignación de recursos. Exactamente lo contrario de lo que está planteando hoy Trump, que dice, el mercado asignó de una manera, desindustrializó Estados Unidos, la cadena de valor, las multinacionales, quiero dar todo vuelta y para eso es el poder de los estados. Son distintas visiones. Yo creo que el gobierno, insisto, lo que plantea es, acá hace falta reglas claras, pero el mercado es el que va a asignar. Acá no va a haber pick-up de winner, no se va a rescatar a nadie, no va a haber estímulo a sectores en particular. Por lo menos esa es la visión que tiene el presidente. Después, obviamente, cuando lo van a ver a Caputo y a Pablo Lavigne, que están todo el tiempo atajando los penales, le dicen, bueno, sí, vamos a ver, pero el presidente, no solamente para la industria, para el sector agropecuario lo mismo. Digamos, obviamente cuando le dicen bajar retenciones, sí, porque es parte de lo que él cree que es bajar los impuestos, pero no políticas sectoriales. ¿Ustedes creen que esto puede ser un caso aislado, el de FATE, o en esta dinámica puede haber, no sé si sorpresas, pero más noticias en los próximos meses? Creo que no es un caso aislado. Como comentaba antes, ya tuvimos 50 empresas con las que pasó lo mismo, y creo que hay otras que también lo están analizando, están aguantando hasta donde pueden, y cuando se convenzan que la situación no va a cambiar y que el patrón de comparación va a seguir siendo China, bueno, ahí se van a tomar medidas más drásticas. Ya de hecho están cambiando muchas de ellas el mix de sus ventas. Muchas veces tenían 80 o 90% de lo que vendían era producción local y complementaban con 10, 15% de importaciones. Bueno, ese mix ya se está dando vuelta. Ya está cambiando. Sí. ¿No hay forma de competir con China? Comentame un país que lo logre en el mundo, en el sector industrial, y digo, pero los países más poderosos, los que más productividad tienen, los que más estabilidad tienen, los que más macro ordenada tienen, no lo pueden hacer. De vuelta. En autos, por lo menos en autos, en Europa y en Estados Unidos los arrasan. A todo el mundo arrasan. Sí. A todo el mundo, pero no solamente en vehículos, en todos los productos. ¿Pero por qué? Porque estamos comparando peras con manzanas. ¿Por qué? Porque estamos comparando precios que surgen de las fuerzas de la oferta y la demanda en países occidentales, como reglas laborales, todo, democracias occidentales, con un China donde no tenés esas reglas. Entonces es como ir a jugar un partido de fútbol y un equipo juega con unas reglas y el otro juega con otras. ¿Creen que es ingenua la posición entonces del gobierno? Creo que es poco pragmática, diría. Yo diría que es poco pragmática. Nos ha dado muestras de mucho pragmatismo en algunas cuestiones que pensábamos que por cuestiones de principios nunca iban a aceptar. Por ejemplo, vuelvo al tema de las cuotas solidarias de sindicatos y algunas cámaras, algo que atenta totalmente contra la libertad, va en contra de la OIT en cuanto a libertad de asociación, de la elección personal de un empresario o de un empleado. Aceptaron pragmáticamente esa cuestión
para que salga algo más relevante. Bueno, ojalá ese pragmatismo... Es decir, negociaron con los sindicatos porque querían sí, algo... sindicatos y algunas cámaras empresarias. O sea, no solamente sindicatos, cámaras empresarias también. Como CAME. Por ejemplo. Está bien, Hubo 3, básicamente, que estaban en esa sintonía. Sí. Pero, digo, si mostró pragmatismo en esos aspectos... Negociando con el lobby empresario o el lobby sindical y demás. Ojalá tengamos cada vez más pragmatismo.